tenemos que decir que las acciones de Capriles no son acciones personales, ¿no? Ni siquiera son del grupo al cual él pertenece, el partido al cual pertenece. Esta es una estrategia, como dije ya, mundial o nacional mundial, en donde lo que está puesto en la mesa es la existencia misma del proceso bolivariano, con sus virtudes y sus defectos. Pero entre sus virtudes están, por una parte, que a través de toda esa labor de 14 años, a través de lo que yo he llamado pedagogía política, el presidente Chávez logró construir un pueblo. Y cuando en su última intervención, que fue el 8 de diciembre, si algo dijo el presidente Chávez, bueno, tenemos pueblo, tenemos patria. Bueno, entonces tenemos pueblo, tenemos patria. Eso es subversivo. Eso es subversivo en Venezuela y para cualquier lugar del mundo. Que en un país, en una nación, exista pueblo, exista patria, es un hecho subversivo. Entonces lo que está en juego ahora es la existencia de ese pueblo y de esa patria. Y no simplemente quién ganó y quién perdió unas elecciones, que por supuesto ganó Maduro. Pero en el supuesto de que no hubiese habido elecciones ahora, esto iba en alguna circunstancia, por cualquier otro motivo, a este enfrentamiento. Porque en la estrategia mundial de las fuerzas imperiales no caben los estados soberanos, no caben los estados independientes. Entonces hay una estrategia mundial para destruir a todos los estados soberanos. Han venido siendo destruidos sistemáticamente, no porque sean de izquierda o de derecha, sino que son soberanos. Por ejemplo, uno no podría decir que Saddam Hussein era un hombre de izquierda, porque pactó con Estados Unidos para invadir Irán. Pero, sin embargo, Saddam Hussein en la OPEC defendía posiciones soberanas, en general en el mundo defendía posiciones soberanas, y Saddam Hussein, que fue aliado de Estados Unidos para invadir Irán, luego fue derrocado él, porque no es tolerable la posición de soberanía. Lo mismo pasó en Afganistán, lo mismo pasó en Libia. También Gaddafi, con todos sus méritos, al final había pactado con los europeos, particularmente con Francia, y con Alemania y con Italia. Bueno, y firmó un pacto antiterrorista que llevó a la entrega de todo el que se acercaba por Libia, que tuviese el viso, no de terrorista, de revolucionario, de patriotas, lo fue entregando. Y creo campos de concentración para eso. Pero eso no le quitó acá hacia el hecho de defender un Estado soberano y defender un continente soberano, África. Y Gaddafi fue un gran africanista, para decirlo de alguna manera. Y su última medida, que es poco destacada, por la que de verdad lo invaden, por supuesto que lo invaden por el petróleo, lo invaden por el agua, que el mar de agua dulce que está bajo el territorio libio, lo invaden porque a Gaddafi se le ocurrió crear el dinar de oro, que yo publiqué un artículo llamado El dinar de oro libio, que era una moneda destinada en África a sustituir al dólar y al euro. Por eso Sarkozy lo acusó de ser un desestabilizador del sistema monetario internacional, cosa por supuesto verdad, acusación cierta. Esto precipita la invasión a Libia. Bueno, porque es un acto soberano, crear una moneda que sustituya al dólar y al euro es un acto de soberanía. Entonces, eso no es tolerado. Y por eso entonces ahora se ataca a Siria. Uno no puede decir que el presidente Bashar al-Assad es un socialista o esto, no, un hombre, es un patriota que defiende su país, que defiende la independencia y la soberanía de Siria. Entonces, eso no es tolerado. Y lo mismo pasa con Irán. Irán es un estado musulmán, chiita, ¿no? Que no es lo que es antiimperialista. Ahora, no puede decir que el gobierno de Irán es un estado socialista. Jamás han proclamado el socialismo, pero han proclamado la soberanía, la independencia y el antiimperialismo. Entonces, está en esa lista, pues. Y por supuesto, si que Venezuela, que sí se ha proclamado como un estado socialista, pero lo fundamental no es eso. Venezuela podría proclamar el socialismo, ¿no? Porque no se olviden que el nazismo era nacionalsocialista, pues. O sea, esa palabra puede estar, pero el problema es que está en la palabra soberanía, independencia. Si están esas palabras, ese Estado está destinado a ser destruido. Estaban buscando la oportunidad. Era un problema de oportunidad. Y porque intentaron varias vías, como el golpe de Estado de abril de 2002, el paro petrolero, las guarimbas, etcétera, y no pudieron. Entonces estaban, pero nunca cesaron. Entonces, como nunca cesaron, entonces ahora encontraron la oportunidad y como he dicho yo,
son como esos perros bravos que entonces cuando te mete el diente no te suelta la pierna, pues te agarra ahí y te puede quitar el músculo, pero no te suelta. Entonces, por fin encontraron una oportunidad, metieron el diente y en eso están. El papel del señor Capriles, a quien personalmente respeto, es ese, pues, de activar, ser el activador de este proceso, que como he dicho en otras oportunidades, es una estrategia que va dirigida, por supuesto, a derrocar el proceso bolivariano. Pero esa estrategia se está impulsando ahorita con dos tácticas, que son una sola. Una táctica va orientada a desestabilizar, debilitar a través de la guerra económica, la guerra mediática, la guerra psicológica, todos los instrumentos de lo que se llama guerra de cuarta generación, y hoy día se habla de la guerra de quinta generación. La guerra de quinta generación es la batalla por el cerebro, la batalla por la conciencia. La CIA financia proyectos de investigación en el área de las neurociencias. Y el área de las neurociencias está orientada a una investigación dirigida a capturar el cerebro de la gente, o sea, a hacernos pensar como ellos quieran, ¿no? Entonces, en medio de esa batalla, pues, entonces hay un proceso ahora orientado, aprovechando el resultado electoral, que fue pequeño, como sabemos, pero ganó Maduro, a todas las tácticas y maniobras que permitan, agarrados de ahí, desestabilizar, debilitar de tal manera, sobre todo en el plano internacional, al actual gobierno, orientado entonces a la creación de un gobierno paralelo que declararía a Capriles presidente electo y obviamente pediría ayuda internacional. Ahora, ¿cómo se está marchando hacia allá es lo importante? ¿Cómo se está marchando hacia allá tiene que ver con que la soberanía de Venezuela ha sido vulnerada allá? O sea, se estuvo hablando durante mucho tiempo, ahí viene la invasión, así como el cuento de ese lobo, ahí viene el lobo, la invasión. Y no nos dimos cuenta que el lobo, como buen lobo, fue penetrando subrepticiamente, ¿no? Y actualmente, que es un problema de soberanía, ese lobo, que son grupos y organizaciones narcoparamilitares, ocupan territorio venezolano, en barrios, en ciudades, en pueblos, en las costas, en la frontera, y desde ahí, bueno, manejan nada menos que la política de seguridad del Estado venezolano. Porque mientras no nos demos cuenta que el problema de la seguridad es un problema geopolítico y de relaciones de poder y no un simple problema policial, entonces no estamos atacándolo donde es. El problema de la seguridad, primero que un problema de seguridad, es un problema de soberanía. Es decir, el Estado venezolano ha ido perdiendo soberanía. Bueno, controla las cárceles, entonces controla la política carcelaria. Por más que heroicamente Iris Varela visite todas las cárceles, está todo el día fajada, son innegables, el problema es que esas cárceles están controladas por estos grupos narcoparamilitares, que son los que dirigen los motines carcelarios, y de ahí dirigen secuestro exprés, atracos, guerra de pandillas, pero dirigen otra cosa que es sumamente peligrosa. Por una parte, lo que se llaman las redes de microtráfico de drogas. ¿Por qué microtráfico? Porque es el tráfico de drogas orientado a los pobres. Es orientado a proporcionarle a los jóvenes la ganancia fácil, ¿no? Y creas una red social, entre comillas, pero social, que integra gente de los barrios, de aquí, de más allá, y fuera una red controlada por estas mafias. Pero además hay otro recurso que están utilizando, que es el del microcrédito. Bueno, están repartiendo créditos pequeños, 5.000 bolívares, 10.000, 20.000, incluso más, para que emprendas tu negocio. Ahora, ¿qué pasa? Que ese negocio comienza a formar parte de esa red. Y el que se mete en el microtráfico de drogas o en la red de microcrédito no se puede salir, porque el precio es la vida. Una vez que estás ahí, es la vida tuya y la de tu familia. Entonces, esas redes se han ido construyendo casi que en nuestras narices. Y ese problema es sumamente grave porque a través de esas redes y que sociales, ¿no? Entonces se está montando toda una estructura que viola nuestra soberanía y que está preparando, si se dan las condiciones, para proclamar a Capriles como presidente electo. Esa es la primera táctica. Si esa táctica es derrotada, yo creo que va a ser derrotada, pero para ser derrotada hay que tomar en cuenta que esta es la situación. Sí, no es que estamos enfrentados a alguien que denuncia un fraude que no es y peleamos en ese terreno, que hay que hacerlo. No es que estamos enfrentados
a alguien que denuncie que hay inflación, que hay escasez, etcétera, que también se puede dar esa batalla en ese campo. Es alguien que está llevando una táctica en dos frentes, ese que acabo de mencionar ahorita. Y el otro es que si esto no da resultado, bueno, se van preparando para las elecciones parlamentarias de 2015, que eso es ya, ganar esas elecciones, controlar la Asamblea Nacional, que no es poca cosa, y de eso ir al 2016 el referéndum revocatorio. Y si logran ganar las parlamentarias, casi que es un telegrama que ganan el referéndum revocatorio, ¿no? No es un fatal, pero obviamente que les proporciona una base sólida para avanzar hacia allá. Y si controlan la Asamblea Nacional y ganan el revocatorio, pues por las vías institucionales, claro, una vía institucional que es una guerra, ¿no? Logran derrocar el proceso bolivariano. Porque también es importante decir lo siguiente, el señor Capriles no hizo una campaña electoral, sino que con la forma de campaña electoral desarrolló una guerra de baja intensidad. Nosotros entendemos por guerra de baja intensidad aquella en la cual lo que está en primer lugar no son las armas de guerra, son esas otras armas que ya enumeré, la guerra psicológica, la guerra mediática, etc.